Muy buenas noches, mis benditos hermanos. Tengan ustedes una excelente noche. Espero que todos nosotros nos encontremos bien, que todos nosotros nos encontremos con salud, con bienestar, dentro de lo que cabe. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil, mis amados hermanos, que indudablemente nos golpeará en varios aspectos de nuestras vidas, pero si nosotros nos encontramos firmes en nuestra fe, firmes en lo que el Señor nos ha prometido, no debemos tener miedo, no debemos temer en lo que el diablo quiere hacer en nuestras vidas. Sabemos que Él es poderoso, Él es el único Rey que controla nuestras vidas, mis amados hermanos. Entonces, simplemente confiemos en lo que Él está haciendo por medio de esta pandemia. Confiemos en que Él tiene un plan maravilloso para todos y cada uno de nosotros, y confiemos indudablemente de que somos sus hijos, y de que Él nos prometió que no pasaríamos por tribulaciones sin que estuviera la mano de Él presente en nosotros. Entonces, simplemente dediquémonos hoy más que nunca a tener esa fe, a orar, a confiar en Él, mis amados hermanos. Sé que es difícil muchas veces no pensar en lo que se nos vendrá luego de esto, pero hoy más que nunca el Señor nos pide que estemos en oración y confiando en Él. Así que, mis amados hermanos, espero de todo corazón que nos encontremos bien, que pronto nos podamos ver y dar un abrazo, ese abrazo que tanto nos merecemos y que tanto necesitamos entre nosotros. Confío que el plan de Dios es perfecto y pues que muy pronto volveremos a estar todos unidos, todos en un solo grito, en un solo júbilo, adorándole a Él, mis amados hermanos. Y lo declaro, pues, que se haga su plan y su voluntad en toda esta situación, mis amados hermanos. Amén. Esa manera de introducción, como todos ustedes saben, esta noche de hoy la bendición ha caído sobre mí para ser yo el que les comparta la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. No sin antes decir pues que el Señor sea el que se dirija hacia todos nosotros, que simplemente sea utilizándome a mí como un instrumento, como un medio para llegar al corazón de cada uno de nosotros, que yo solo simplemente sea un instrumento que Él utilice a su plan, a su infinito tiempo. Simplemente que mis palabras no sean las mías y sean las de Dios. Así que predispongamos nuestro corazón a que el Señor sea hablándonos a todos y cada uno de nosotros, mis amados. Amén. Como tema de la noche de hoy, el Señor ha puesto en mi corazón acerca de cuando nosotros tentamos a nuestro Dios. Y muchos de nosotros quizá podemos pensar cómo un simple humano puede tentar a Dios. Pero más en sí no se basa en que nosotros tentemos a Dios como tal, sino que nosotros intentamos poner a prueba el poder del Señor. Muchas de las veces intentamos poner en tela de duda lo que el Señor ya nos ha prometido en su palabra. Un ejemplo muy claro es muchas veces cuando nosotros pedimos sanidad o pedimos protección y hacemos todo lo contrario para estar sanos o para estar protegidos. Eso vamos a estar viendo en el transcurso de este estudio para entender por qué muchas veces los cristianos tentamos a nuestro Dios, tentamos sus promesas, ponemos en tela de duda y ponemos a prueba lo que Él nos ha dicho en su palabra. Es por eso que el Señor ha puesto en mi corazón, y es algo que también vi en uno de los estudios de mi hermano Iván, acerca de cuando nosotros tentamos a nuestro Dios. Así que empezamos. Nos dice, tentando a Dios. A lo largo de esta cuarentena, Dios nos ha hablado por medio de todas aquellas personas que Él ha predispuesto para compartir su palabra. Y es así también que por medio de los distintos mensajes que hemos podido observar, hemos podido entender el verdadero poder de Dios, su plan, sus promesas, sus deseos, entre otros grandes temas que el Señor ha puesto en los corazones de todos y cada uno de los maestros que nos han compartido su palabra. Y uno de los temas, que quizá es el que más hemos tratado a lo largo de esta cuarentena, es el tema de la fe. Hemos podido entender su significado, su importancia en la vida de los cristianos y las maneras en las que se manifiesta la fe en el cristiano. Pero en cuanto a la fe y en cuanto a este tema, es preciso decir que no podemos equivocar nuestra fe ni permitir que ésta, directa o indirectamente,
tiente a Dios. Es decir, no podemos permitir que nuestra fe tiente a Dios o equivocar nuestra fe, mis amados hermanos. Para entender más acerca de cuando nosotros tentamos a Dios, vamos a basar este estudio en lo que nos dice la historia de cuando el diablo intentó tentar a Jesús. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 4, del 1 al 4, que nos dice, la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador. Como todos nosotros sabemos, y ya lo hemos visto en estudios anteriores, el tentador es el diablo. Si eres hijo de Dios, le dijo el tentador, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hagamos una pausa y quiero recordar lo que hemos visto en estudios anteriores. Como ya sabemos, el tentador es el diablo. Y como vemos aquí, Jesús también intentó ser tentado. A él también intentaron tentarle. La tentación no es algo que suceda solo a nosotros como humanos, sino es algo que también pasó Jesús. Es un ejemplo de que cuando somos tentados podemos salir adelante, podemos salir victoriosos. No necesariamente debemos perder ante la tentación. Aquí como Jesús lo hizo, Él no fue que batalló sin las armas necesarias, que era la palabra del Señor, sino que Él más que nada se fundamentó en lo que su Padre decía. Y Él, así como el diablo intentó engañarlo, intentando transformar una mentira en una verdad, Jesús tuvo tanto poder que no se dejó amedrentar y lo contraatacó con la palabra del Señor. Y eso es lo que nos pide y Él es el ejemplo que nos da en este versículo. Que cuando nosotros seamos tentados o estamos intentando ser tentados, nosotros debemos acudir a la palabra del Señor. Con eso es la única herramienta que nosotros podemos combatir la tentación. Muchas de las veces pensamos que podemos ganar esta batalla de la tentación atacando al diablo en su campo, en su terreno. Y eso es equivocado, porque muchas de las veces terminamos nosotros quienes perdemos. Pero nosotros debemos batallar y guerrear con nuestras armas, a punta de oración, de ayuno, de la palabra, que es nuestra arma más poderosa, que es arma de doble filo. Entonces eso es lo que nos da ejemplo en este versículo. Y eso quiero que nosotros tengamos en cuenta, que Jesús también fue tentado. Nosotros como hijos de Dios pensamos que solo nosotros hemos sido tentados y por eso para nosotros es difícil. Pero si vemos aquí, Jesús también fue tentado y Él salió victorioso. Pero salió victorioso, ¿por qué? Porque estaba afianzado en la palabra de su Padre. Amén, mis hermanos. Nos dice, como hemos visto anteriormente, el tentador, y como les había dicho, el tentador es el diablo. Como sabemos, Él vino al mundo para matar, para robar y para destruir, como lo dice en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como vimos en el versículo anterior, el diablo intentó de igual manera tentar a Jesús, tratando de engañarlo, así como pasa en la vida de todos y cada uno de nosotros, en cada momento de nuestras vidas. No es de otro mundo saber que todos nosotros somos tentados constantemente, y como les decía anteriormente, es algo que no solo nos sucede a nosotros, sino también le sucedió a Jesús. Nosotros pensamos que somos los únicos en ser tentados y que por eso no podemos ganar la batalla, pero Jesús también pasó por tentación. También el tentador intentó tentarlo a Él, pero como les decía, Él salió avante. ¿Por qué? Porque Él tenía las armas necesarias para batallar, y nosotros también la tenemos, solo que muchas de las veces no hacemos uso efectivo de ellas. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo. Esto nos dice en Mateo 24:5. Y nos dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no te tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y este versículo quiero que nosotros tengamos muy en cuenta, ya que de esto se va a basar prácticamente todo el estudio. ¿Qué nos dice? Desde el 6 hasta el 7 nos dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le respondió, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Y este, como les decía, es el eje central de este estudio. Porque, si bien es cierto, la promesa del Señor es que Él nos protegerá de todo mal y de que Él va a ser sanándonos y librándonos de todo mal. Pero, mis amados hermanos, eso no significa que yo tiente al Señor o que yo quiera poner a prueba su poder o quiera poner a prueba lo que Él nos dice como promesa. Él nos dice que nos va a sanar, Él nos dice que nos va a proteger, pero eso no quiere decir que yo deliberadamente me exponga ante el peligro o que yo deliberadamente me exponga ante una enfermedad. Eso quiere decir cuando nosotros le tentamos. A eso se refiere con que nosotros le tentamos muchas de las veces, porque sabemos que Él nos va a cuidar y nos va a librar de todo mal, pero nos exponemos deliberadamente y sin necesidad ante los peligros, ante las enfermedades. Entonces, de esta manera nosotros estamos permitiendo que nuestras acciones tienten al Señor, que nuestras acciones pongan en tela de duda su poder y pongan en tela de duda lo que Él ya nos ha prometido. Y esto se basa cuando nosotros intentamos directa o indirectamente, ya sea involuntaria o voluntariamente, tentar a nuestro Dios. Como vemos, el diablo intentó insistentemente tentar a Jesús, pero él sabía que caminaba de la mano de Dios, su Padre, y que ninguna cosa que le ofreciera el mundo se compararía con lo que Dios tenía para él. Y aquí vemos algo tan impresionante por parte del diablo. Él es tan astuto que intentó engañar a Jesús utilizando la palabra de Dios, utilizando tergiversar la palabra del Señor. Y muchas de las veces nosotros también hacemos eso. Pensamos que cuando Dios me dice que me dará sanidad, entonces yo puedo exponerme a cualquier cosa y que Dios me va a librar de eso. Obviamente que Él tiene el poder para hacerlo, sí, pero el punto es que ¿por qué tentamos al Señor sin necesidad de hacerlo? Uno de los ejemplos más claros acerca de cuando nosotros tentamos a Dios es en este tiempo del COVID-19. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que como hijo de Dios yo estoy protegido por Dios, que yo tengo toda la sangre de Jesucristo cubierta en mí y que Él me va a proteger y me va a librar de toda esta enfermedad. Y no por eso yo tengo el derecho de exponerme, o sea, de salir a la calle sin protección, sin guantes, sin mascarillas. A eso me refiero. Yo sé que Dios me protege de esta enfermedad y lo ha hecho hasta el momento, pero eso no me da derecho a yo poner a prueba el poder de Él. Si necesito salir con toda la protección del mundo, pues lo haré. No, el hecho de que Él me proteja no significa que yo tenga que exponerme a cualquier peligro. Básicamente nos estamos burlando y estamos poniendo en tela de duda lo que Él me dijo. En el versículo 8 nos dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué gran mensaje nos muestra este versículo.
Y aquí es cuando vemos el ejemplo de Jesús, que Él resistió al diablo y éste huyó, como la palabra de Dios mismo dice: resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Eso es lo que nosotros debemos hacer, mis amados hermanos. Cuando venga la tentación, no intentemos pelear contra Él, no intentemos batallar contra Él. Resistamos, pero resistamos con su palabra, con la palabra de Dios, con las herramientas que el Señor nos ha dado, orando, ayunando, leyendo la palabra, porque de esta manera nosotros podemos resistir al diablo y éste huirá. Y es tan grande la promesa del Señor que aquí nos dice que el diablo huyó y que de aquí vinieron ángeles y le sirvieron a Jesús. Miren qué recompensa tan grande que nos da cuando nosotros logramos resistir al diablo, pero logramos resistir de manera en la que el Señor nos pide, mediante su palabra, batallando con nuestra arma que nosotros tenemos. Nosotros poseemos armas muy poderosas, solo que no las sabemos utilizar. Tenemos la oración, tenemos la palabra misma, tenemos el ayuno, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado y sobre todo tenemos a Dios sobre nosotros. Entonces, ¿quién podrá contra nosotros, mis amados hermanos? Eso quiero que entendamos. Jesús indudablemente tenía el poder para convertir las piedras en pan. Tenía el poder para esto. Pero Él no lo quiso porque no quería demostrar. Él quería demostrar que Él es más poderoso que el diablo. Que el diablo no tiene poder sobre Él, ni tiene poder sobre nosotros. Eso quería demostrar Él. Como observamos, Jesús resistió al diablo y éste huyó. Pero ustedes me preguntarán, hermanos, ¿qué tiene que ver esta historia con cada uno de nosotros? Pues la respuesta es muy simple, ya que esta historia se relaciona íntimamente con la vida de los cristianos. Dice, no debemos tentar a nuestro Dios. Como lo dijo nuestro hermano Iván en su estudio, el cristiano no debe tentar a Dios. Muchas de las veces cometemos ese error de tentar a Dios con nuestras acciones, ya sean estas de manera voluntaria o involuntaria, de tal manera que permitimos la reprensión de Dios en nuestras vidas. Sabemos que debemos confiar enteramente en nuestro Señor, pero eso no significa que debamos hacer las cosas de acuerdo a mi interés. Es decir, muchas cosas o muchas ocasiones nosotros pedimos por salud y sanidad, pero ¿qué hacemos nosotros para estar sanos? Es como les decía, nosotros podemos confiar en que el Señor me va a librar de este COVID-19 y puedo más adelante salir sin las protecciones o exponerme a esta enfermedad. Entonces, ¿qué espero? Estamos simplemente tentando a Dios. No es ni siquiera que estamos confiando en Él, sino que estamos poniendo a prueba su poder. Y eso es que permitimos que tentemos a nuestro Dios con nuestras acciones. Todos sabemos que Dios nos pide que tengamos fe. Esto lo dice en Mateo 21, del 21 al 22, que nos dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Todos sabemos y todos estamos de acuerdo en que Dios nos pide que tengamos fe, pero no nos pide que nos expongamos ante los peligros de este mundo. En ningún pasaje de la Biblia nosotros encontraremos una petición del Señor exponiéndonos hacia los peligros. No, Él nos pide que confiemos, sí, pero no nos pide que nos expongamos a ese tipo de situaciones. Pero eso no quiere decir que tratemos de probar su poder, exponiéndonos a situaciones que no nos sean favorables. Muchas veces cometemos el gran error de querer probar el poder de Dios cuando ponemos nuestra vida deliberadamente ante el peligro, aun sabiendo que no debemos hacerlo. Por ejemplo, como les decía, es como si yo decidiera sin razón alguna lanzarme dentro de una jaula que contiene un león hambriento, esperando que Dios me proteja del inminente peligro. Es un ejemplo quizá un poco absurdo, ¿no?
pero es un ejemplo muy válido. Yo sé que Dios me va a proteger, que Dios me va a liberar de toda situación de peligro. Pero ¿qué tal si esto yo lo hago deliberadamente y decido entrar a una jaula donde se encuentra un león hambriento? Yo no tenía necesidad de hacerlo, simplemente lo hago para probar lo que el Señor me ha dicho que me va a proteger. De esta manera nosotros estamos tentando a Dios. Yo estoy tentando a Dios, estoy queriendo probar o poniendo en tela de duda su poder. Y de esta manera es así que nosotros tentamos a nuestro Dios. En Salmo 78 nos dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Por tanto oyó Jehová, y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Amén, mis hermanos. Este es un ejemplo claro de lo que yo les comento. Cuando nosotros ponemos en tela de duda y no confiamos verdaderamente. Muchas veces podemos confundir que estamos confiando al hacer esto, pero no. Simplemente estamos dudando de lo que el Señor ya me ha prometido. Cuando nosotros deliberadamente nos exponemos ante situaciones o ante cosas que no nos favorecen. Como este ejemplo que yo les decía, un poco absurdo. Es como si yo, sin razón alguna, sin un motivo aparente, decida lanzarme a una jaula que contenga leones hambrientos. ¿Y solo por qué? Porque quería probar y ver si el Señor me iba a proteger de esa situación. Que el Señor lo puede hacer, obviamente que sí. Pero el verdadero sentido de esto es que no debemos tentar a nuestro Dios. No podemos poner a prueba lo que Él ya me dijo que haría. Si Él me dijo que me va a sanar, entonces creámosle, pero no pongamos en tela de duda, ni nos pongamos a dudar de lo que Él nos dice, ni queramos poner a prueba su poder. Sabemos que Él lo puede hacer, sí, y confiamos en eso, pero no, eso no nos da derecho de que nosotros probemos lo que Él puede hacer. Muchas ocasiones nosotros somos quienes nos convertimos en los tentadores. Tomamos ese papel del diablo cuando queremos tentar a nuestro Dios, intentando poner a prueba el gran poder de nuestro Señor, haciendo o visitando lugares que no nos corresponden. Dios es un caballero que no nos pone una pistola en nuestra cabeza para que hagamos su voluntad. Él es tan justo que nos da la libre elección de hacerlo, pero siempre y cuando le entreguemos nuestras vidas enteramente a Él, y así también pongamos ese deseo y nos esforcemos para que Él sea cambiando nuestras vidas. Un ejemplo de cuando nosotros tentamos a Dios se puede ver en estos tiempos, ya que yo como cristiano puedo pedir y puedo orar a Dios para que me libre del COVID-19. Pero a la mañana siguiente salgo sin necesidad a la calle, sin protección y sin los cuidados necesarios que se requieren. Entonces, de esta manera nosotros estamos tentando a Dios. Nosotros estamos permitiendo que su poder sea probado, que su poder se ponga en tela de duda. Un ejemplo más, un poco absurdo también, es como si yo dijera que el Señor me va a librar de todo peligro, de todo mal, y visito algún lugar peligroso, sin necesidad de hacerlo, solo porque quiero probar que el Señor me va a cuidar y que el Señor me va a librar de eso. Estamos tentando, estamos poniendo a prueba su poder, y de esta manera es que el Señor me pide que no lo haga. Y así como el pueblo de Israel, la reprensión vendrá sobre mí, porque así como el Señor es misericordioso, también tiene que reprender a sus hijos, también tiene que corregirlos de la manera en que nosotros cuando estamos haciendo mal. Entonces no permitamos que como cristianos nuestras acciones o nuestra fe equivocada muchas de las veces tiente el poder del Señor. No permitamos que nuestra vida sea una tentación al Señor. Si nosotros confiamos en su promesa, pues bien, muy chévere, qué bien que nosotros confiemos, pero no permitamos que nuestra vida sea una tentación hacia Él, ya que Él nos promete cosas grandes y maravillosas, pero eso no quiere decir que nosotros pongamos
a prueba lo que Él nos está diciendo en su palabra. Confiemos íntimamente en Él, que Él nos va a liberar de esta pandemia, sí, pero nosotros no nos expongamos tampoco. No quiere decir que nosotros debamos exponernos ante el peligro. Si nosotros confiamos, también démosle la herramienta y esas facilidades a que el Señor nos guarde. ¿Cómo queremos que el Señor nos guarde si nosotros nos exponemos ante el peligro? Es algo contradictorio, mis amados hermanos. Y es muchas de las veces que nosotros hacemos esto. Es muchas de las veces que inconsciente o conscientemente lo cometemos. Y eso es lo que el Señor nos insta a que no hagamos, mis amados hermanos. Sin duda, Dios tiene todo el poder para librarnos del virus, pero nosotros también debemos hacer nuestra parte protegiéndonos de la mejor manera. Un ejemplo claro es lo que les decía del COVID, mis amados hermanos. No cometamos ese error de Israel de querer tentar y de poner en tela de duda el poder del Señor. No queramos tratar a Dios como algo que nosotros debamos probar. No, mis amados, si nosotros lo sentimos y el Señor mismo lo ha visto, lo ha dicho, bienaventurados ustedes que creen sin haberme visto. Entonces, mis amados hermanos, si queremos ser testigos de su poder, únicamente creamos, pero no pongamos prueba a su poder, mis amados hermanos. No queramos convertirnos en los tentadores de su poder. Eso como estudio, mis amados hermanos, espero que Él haya sido quien hable por medio de mí en esta mañana, confiado en que Dios es bendito y soberano, en que nos va a cuidar de todo mal, pero que así nosotros también debemos arrimar al hombro y no poner en tela de duda su poder, que debemos cuidarnos también nosotros y que debemos hacer nosotros también parte de lo que tiene que ver con su palabra y su poder, mis amados hermanos. Confiemos únicamente en lo que Él nos dice y no pongamos en tela de duda ni queramos probar lo que Él ya nos prometió, mis amados hermanos. Él simplemente será el encargado de mostrarnos esas cosas maravillosas que Él nos tiene para nosotros, mis benditos amados. Y pues me despido, espero que haya sido de bendición para todos ustedes como lo fue para mí, que entendamos que el mensaje y el eje fue pues el no probar, no querer probar el poder del Señor, mis amados hermanos. Eso, y pues bendiciones para todos nosotros, y ojalá sea el plan de Dios y a su tiempo que todos nosotros nos podamos ver pronto, mis amados hermanos. En el infinito nombre de Cristo Jesús les doy gracias y pues pongo en su mano el resto de esta noche y sus vidas, mis hermanos. Amén.